venir a la Eucaristía y escuchar la palabra de Dios ha de ser una razón muy grande para la vida como cristianos, como hijos de Dios. Estamos también transmitiendo esta Santa Eucaristía a través de Radio María, que hace varios años está en esta parroquia de San Antonio de Padua, y tenemos el agrado de poder retransmitir varios programas que se escuchan a lo largo y ancho de este país, de Colombia, y lo mismo en muchas partes de Latinoamérica y del mundo. Y tener hoy la dicha de celebrar nuestra Santa Eucaristía desde nuestro templo parroquial de San Antonio de Padua, ubicado aquí en la ciudad de Pacho, Cundinamarca, en la región de Río Negro. A veces nosotros los cristianos nos escandalizamos de los cristianos, y sobre todo nos escandalizamos de unos cristianos más que de otros, cuando se trata de un obispo, de unos sacerdotes. Y creo que esa razón debe ser la penúltima razón por la cual nosotros seguimos al Evangelio. La primera razón, como lo dice un gran teólogo, para el Santo Evangelio debe ser Cristo. El cristiano sigue a Cristo, sigue su Santo Evangelio, y sería una gran idolatría que nosotros siguiéramos personas humanas, y todavía más que nos escandalicemos y convirtamos en la última razón para seguir el Evangelio. En la sinagoga de Nazaret pasó igual que pasa hoy en día en muchos ambientes cristianos católicos. Un día de fiesta en la sinagoga de Nazaret, y Jesús llega con sus discípulos a predicar el Evangelio, como lo ha hecho en muchas partes. Y todos se sentaron para escuchar a su maestro y lo miraban con gran admiración. Estaban los fariseos, estaban los escribas, y sobre todo estaban los amigos de María y de José, de su familia. Era una aldea pequeña, 100 personas máximo existirían en Nazaret, y todos estaban admirados. Pero los fariseos y los escribas se escandalizaban y preguntaban: ¿de dónde saca todo esto este señor? Luego su papá no es un simple carpintero, y su mamá una simple mujer llamada María, y sus hermanas no son estas. ¿De dónde han sacado todo eso? Pero era que Jesús hablaba diferente a los hipócritas y a los fariseos. Hablaba con autoridad, y su discurso no era un discurso viciado por un formalismo como tenían los judíos, que se lavaban las manos, o aquellos que decían: yo soy bueno, he pagado el diezmo, he hecho todo, no soy como esos pecadores. Lógicamente, queridos hermanos, que cuando el Evangelio habla a nuestro corazón, nos escandaliza, porque lo primero que hace es denunciar nuestro pecado, nuestra infidelidad, nuestra cobardía,
nuestros odios, nuestros rencores. Cómo nos gustan los discursos que nos alaben y nos bendigan y nos aplaudan y nos pongan una pancarta o alguna placa de mármol, y eso nos encanta a todos. En cambio, cuando Jesús habla al corazón y le dice: es que yo he venido a sacar a los pecadores de la cárcel, yo he venido a anunciar la buena noticia a los pobres, he venido a sacarle a los ciegos de esa visión viciada y recortada, yo he venido a anunciar la buena noticia. No escuchaban eso y se escandalizaban. La iglesia también ha sido motivo de escándalo cuando habla con la profundidad del Evangelio, cuando se levanta en contra de leyes que van en contra de la vida, del aborto, de una vida llena de vicio. Claro, se levantan, porque cuando el Evangelio se habla claramente, nos escoce por dentro, hermanos. Díganme ustedes, queridos hermanos, de nosotros rechazar la palabra de Dios, de ponernos en contra de la palabra de Dios, del Evangelio, de quedarnos con las razones penúltimas para seguir el Evangelio, porque éste se equivocó, o porque ella, no sé qué, yo no voy a la iglesia porque allá hay una cantidad de viejitas que rezan y que son todas hipócritas y fariseas, y yo no voy a la iglesia por eso. Yo creo en Jesucristo, pero no creo en la iglesia. Serían razones penúltimas para creer en el Evangelio. ¿Cuál es la razón última para creer? El Santo Evangelio. Porque cuando ponemos la esperanza en los hombres, en sus actitudes, siempre habrán dificultades y habrán debilidades. Ni el Papa, ni los grandes santos pueden decir que son sin brizna de pecados. En cambio, el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, se encarnó y se hizo hombre y tomó la condición del pecado sin cometer pecado. Por eso habla con autoridad, por eso su palabra remueve el corazón de nosotros. Y nos dice, como varias veces nos lo pronunció: hipócritas, fariseos, buscan a Jesús por cosas aparentes. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que escuche la palabra de Dios y la viva en su propia existencia. Queridos hermanos, el Señor Jesús se fue no asustado, sino se dolió en su corazón que en su casa, en su familia, no hayan creído. Y podemos preguntarnos hoy nosotros, ¿creemos en Jesús? ¿Aceptamos la palabra de Jesús cuando de verdad tengo que arriesgar muchas cosas en mi vida? ¿O yo soy el que me siento en la sinagoga de mi iglesia y digo, eso no es conmigo? Eso de la infidelidad, eso de la borrachera, eso del robo, de la extorsión, del odio, eso no es conmigo. Y también le remuerde su conciencia cuando el Señor habla con claridad, su palabra, no la mía. Porque la iglesia habla la palabra de Dios. Y cuando se habla con la palabra de Dios, no podemos refutarla, porque es palabra ¿de quién? De Dios. ¿Qué sentiría la Madre de Jesús, María Santísima, cuando todos cogieron a Jesús y lo llevaron allí a lo más alto y querían acabarlo?
despeñarlo. ¿Qué sentiría su Madre Santísima? ¿Qué sentiría también su Padre San José? Lo que siente a veces el profeta, que no es entendido en un pueblo, que no es entendido en una iglesia. Orar y seguir perseverando. ¿Qué sentiría Jesús? Seguir orando por aquellos que no reciben el Evangelio, como lo sigue haciendo en la iglesia. San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, hoy nos habla precioso y nos dice que el demonio también lo acosó a él. ¿Y cuál fue el acoso del demonio en San Pablo? Le puso el aguijón ¿de qué? De la carne. Dice, porque no tenga soberbia, para no tener soberbia, me han metido una espina en la carne, un ángel de Satanás que me apalea para que no sea soberbio. 3 veces he pedido al Señor verme libre de él y me ha respondido. Mire lo que le responde Dios a Pablo, para que no sea soberbio. ¿Y la soberbia qué es? ¿Qué es la soberbia del hombre? Creerse uno Dios para sí mismo. Esa es la soberbia, la de la Eva y la del Adán, que quisieron hacer todo sin Dios. Te basta mi gracia. La fuerza se realiza en la debilidad. Por eso muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza ¿de quién? De Cristo. Y yo quiero invitarlos, hermanos, a través de esta predicación, a no poner la esperanza ni la fuerza en nosotros mismos. Porque ninguno de nosotros puede decir, yo no me voy a equivocar, yo no voy a ser como ese, es que yo si no soy como esa, yo no voy a ir a la cárcel, yo no voy a ir a tal cosa, ¿qué tal yo allá? Cuidado, porque lo que lo fortalece a uno es la gracia ¿de quién? De Dios. Pedirle al Señor constantemente, Señor, que yo esté en su gracia, y que su fuerza se haga en mí, porque de mi parte viene soberbia y debilidad. Y termina San Pablo bellamente, por eso vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo, porque cuando soy ¿qué? Débil, entonces soy ¿qué? Fuerte. En la debilidad se encuentra la fortaleza de Dios. Los invito a que sigamos celebrando esta Santa Eucaristía de este domingo que nos ha traído para que la palabra de Dios no sea motivo de escándalo, sino más bien motivo de conversión. Amén. Amén.